estamos aquí reunidos para escuchar a nuestra amiga, nuestra hermana, Montse Viaplana, que nos va a hacer un tema que es un poco dentro de nuestras costumbres de reuniones y hablar y de conferencias y tal. Salimos un poco de los temas habituales, que es el de la sexualidad. Y bueno, ella lo hace de un modo que yo creo que lo podemos entender de muy diferente manera que la gente al exterior lo interpreta, lo conoce y lo habla. Y bueno, pues lo doy paso a ella para que os dé esta sabia explicación. Gracias. Bueno, esta es la tercera intervención que hago sobre el tema de la energía sexual. Le tengo que agradecer a Margarita la oportunidad que me ha dado de aprender más sobre aprender, porque no se sabe mucho sobre este tema, y el hecho de poderlo estudiar, pues por eso le doy las gracias. Estudiarlo y para poderlo ahora explicar y dar esta charla. Va a ser la última porque, bueno, es un tema que creo que cada cual tiene que buscar por separado. Entonces, voy a empezar. Desde el punto de vista de la humanidad, la finalidad del sexo es la procreación y la continuidad de la especie, y esto es correcto, y forma parte de la evolución y del plan divino. Aunque hayamos prostituido y envilecido la energía sexual, la base es divina e ideal. Este es el aspecto de amor del logos. A partir de una etapa de la vida, los apetitos y deseos se calman y empezamos a comprender que el sexo es solo un símbolo. Es un símbolo porque en realidad lo que se hace es amarse, ¿no? Atraerse, y a través del amor te unes con una persona, y el acto del sexo es verdaderamente amor porque hay una creación después. Siempre que haya una creación después es un acto amoroso. La atracción masculino-femenino se transforma en magnetismo entre la personalidad y el alma, poniéndose en actividad los centros coronario y ajna, que es el entrecejo. El cuerpo pituitario y glándula pineal condicionan a la personalidad, permitiendo la fusión con el alma. Por tanto, las glándulas pituitaria y pineal se activan para permitir que nuestra alma dirija nuestra personalidad, que es la finalidad de la evolución del hombre. Un hombre espiritual, cuando la actividad o no actividad de estas puertas energéticas están bien canalizadas, pueden ser controladas por el alma. Este es el hombre espiritual. Cuando estas fuerzas están bien canalizadas, que son fuerzas que van de arriba a abajo y de abajo a arriba, entonces se puede decir que es un hombre espiritual. Ahora explicaré, desarrollaré un poco este tema. En la primera iniciación, el centro más activo e involucrado es el centro sacro, por lo que la energía de este centro debe ser transmutada y elevada al centro laríngeo, transformando el acto físico creador en otro proceso creador, que es, lo que decía antes, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esto es el fundamento de la transmutación, y en este proceso los hombres hemos cometido graves errores, abordando el tema desde dos puntos de vista diferentes. El celibato y el deseo sexual normal, que sería normal, y además el libertinaje, la perversión, perjudicando futuras encarnaciones. Estas son dos formas de llevar mal la energía sexual, ni la abstención ni el exceso, y de una manera normal, no siempre, por tanto entra dentro de la parte también negativa. La verdadera transmutación es, en realidad, el logro de un correcto sentido de proporción
en relación con cualquier aspecto de la vida humana. Quiere decir que cualquier aspecto nuestro, cualquier momento de nuestra vida, hemos de tener un sentido de proporción y correcto sentido. La utilización deliberada de la energía sexual para los propósitos de la evolución interna y en lo que respecta a los hombres actualmente tiene particular referencia al centro sacro y a las energías que lo ponen en actividad. Cuando el debido reconocimiento del lugar que la vida del sexo debe ocupar en la vida diaria vaya paralelo a la concentración mental en el centro laríngeo, ese centro automáticamente llegará a ser magnético y atraerá hacia arriba las fuerzas del centro sacro a través de la columna vertebral al lugar de la construcción creadora, que es el centro laríngeo. Entonces la vida sexual normal no se atrofiará y estará regulada y relegada a su correcto lugar, como una de las facultades o apetitos comunes de los cuales fue dotado el hombre. La vida sexual es controlada cuando no se tiene un interés directo y aplicando las energías corporales a cosas superiores. Entonces, los desórdenes y el abuso del principio sexual cederán, pasando a una vida ordenada y al correcto empleo de esta importante función corporal. ¿Quieres preguntar algo? N'hi ha un munt de preguntes. Ja tinc més coses, vull dir que si no ja... N'hi ha un munt de preguntes perquè en uns aspectes, dins de la meva opinió, aquest conjunt de, per exemple, l'Església ha afegit el sexe amb uns conceptes negatius. És que n'hi ha moltes contradiccions dins d'aquest tot món. Sí. Sí. El ABC del ocultismo es: la vida física puede regularse cuando la personalidad integrada y coordinada con el centro ajna estén activos y controlados por el alma. Esto de momento no lo tenemos y nos va a costar vidas. Simultáneamente el centro coronario se hace activo como resultado de la percepción mental, consciente con la meditación y el servicio del aspirante, poniendo en actividad la glándula pineal. O sea, es un conjunto de actividades de diferentes centros energéticos de nuestro organismo. La creciente actividad de esos dos puntos de luz en la cabeza, o sea, el centro coronario y el centro ajna, se relacionan básicamente con lo que ocurre en los centros sacro y laríngeo, mientras prosigue el proceso transmutador. Estamos hablando de la transmutación de la energía sexual, pero sin retirar toda la energía del centro inferior. Por lo tanto, cuando una persona decide iniciar un camino de misticismo, un camino de estudio, y se aparta del sexo, tampoco lo está haciendo bien. Este centro sacro tiene que tener actividad para poder ascender. Si no tiene actividad, no asciende, no llega ese magnetismo hasta el centro laríngeo. Por eso se ha dicho antes que se tiene que hacer de una manera normal, pero normal, consciente. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que las relaciones sexuales deben existir siempre en una pareja? Sí. Después se dice cómo. Bueno, se intuye. Aquí maestro de K no lo dice, pero se intuye, ¿no? Pero es de lógica que si un centro está dormido, está inactivo, no genera energía. Y es necesario que esa energía desde el centro sacro suba hasta el centro laríngeo, que es la creación, que es lo que haríamos cuando tenemos un bebé, ¿no? Hacemos el acto sexual para crear.
Si no, esto ya no pasa, ya no hacemos el amor, no. O si decidimos por voluntad propia, como los ser célibe, como los sacerdotes, pues tampoco es bueno. Entonces, esa actividad tiene que ser paralela a la actividad cerebral, que es haciendo que los dos centros de la cabeza funcionen al mismo tiempo que el centro básico y el centro laríngeo. Para que cuando esto funciona de esta manera, bajas al corazón. Sigo, porque esto vendrá después, lo estoy explicando porque a mí me cuesta entender, Retirar... Dispensa molts conceptes religiosos. Després en parlarem, perquè ho toco, pero sin retirar toda la energía del centro inferior. De esta manera se mantiene su actividad normal. Entonces entran en la actividad los dos centros de la cabeza, que se afectan recíprocamente, y se establece una línea de luz entre los centros ajna y coronario, que permite la libre interacción entre el cuerpo pituitario y la glándula pineal. La tarea de transmutación concluye cuando los centros inferior sacro y superior laríngeo y la relación entre los dos centros de la cabeza, ajna y coronario, ha concluido. La línea de luz sigue siendo tenue e inestable, pero existe la energía liberada en la primera iniciación y distribuida a los centros sacro y laríngeo por conducto del centro coronario, en lento despertar, en la energía descendente y ascendente. Lleva el proceso de transmutación a una conclusión exitosa y estabiliza la relación dentro de la cabeza. Tenemos entonces al místico práctico, al humanista y al ocultista. Este proceso, que puede llevar varias vidas de esfuerzo, se va intensificándose constantemente por parte del iniciado o del discípulo. La energía tiende a ir tanto hacia arriba como hacia abajo, dentro de la estructura de los centros. La tendencia hacia arriba produce transmutación. Del centro sacro al centro laríngeo, la creación física es transmutada en creación. Y la creación es artística. Del centro plexo solar al centro cardíaco, la conciencia individual y emocional es transmutada en conciencia grupal. De la base de la columna vertebral al centro coronario, la fuerza material es transmutada en energía espiritual. De cualquiera de los 5 centros que se hallan en la columna vertebral al centro ajna, la vida sin coordinación es transmutada en integración de la personalidad. De los 6 centros relacionados entre sí, al centro más elevado de la cabeza, la actividad de la personalidad es transmutada en vida espiritual. Esta es una generalización y el proceso no se lleva a cabo consecutivamente y ordenado. El proceso implicado abarca muchas vidas de transmutación inconscientes en las primeras etapas y como resultado de amargas experiencias y esfuerzo consciente en las etapas posteriores. La tendencia hacia abajo produce transformación. Una vez que el centro coronario comienza a despertar, el discípulo, activamente consciente, se dedica a la tarea de dirigir las energías hacia los centros a fin de regir la vida de su personalidad. Esa es transformación, no transmutación. La etapa de energetización de la vida creadora es a los centros coronario y laríngeo, a ambos y al centro sacro, y a los 3 simultáneamente y conscientemente en relación consciente. Cuando se establezca correctamente esta relación, se solucionará el problema sexual del individuo sin recurrir a la inhibición o supresión, sino por el correcto control se logrará que el discípulo sea creador en sentido mundano y por lo tanto de utilidad para sus semejantes. La etapa de energetización de la vida consciente de relación vía al centro cardíaco, poniendo a los centros coronario y cardíaco, a ambos al centro del plexo solar y a los 3 simultáneamente, conscientemente, en estrecha relación y colaboración.
sea, no puede estar ninguno de los centros inactivo. En la parte de la transmutación es de la parte más elevada, y en la parte de la transformación es consciente. Tenemos que poner la consciencia para hacer estos ejercicios. Con el yoga y la respiración y meditación se puede conseguir. Aunque después, más tarde, dice que mejor que esto no se haga de una manera consciente. Esto sirve para establecer rectas relaciones humanas y grupales y espirituales durante toda la vida del hombre. De la misma manera que la etapa de regulación de la vida creadora produce un destacado efecto sobre el cuerpo físico, así esta etapa afecta poderosamente al vehículo astral. Las reacciones emocionales son transformadas en aspiración y servicio. El amor egoísta individual en amor grupal, entonces la divinidad rige la vida. La etapa de energetización de todo el hombre vía el centro básico pone a los centros coronario y básico, a ambos y al centro ajna, y a los tres simultáneamente y conscientemente en expresión rítmica y coordinada. Esta etapa es la etapa final, es de gran importancia y solo tiene lugar cuando se completa la tercera iniciación, la de la transfiguración. Por lo tanto, pueden ver que tres importantes palabras describen el propósito del desarrollo científico y la correcta dirección de los centros. Transmutación, transformación y transfiguración. En la etapa de transferencia, el periodo de transferencia donde la atracción física del sexo y el anhelo de crear físicamente ya no domina tanto y las fuerzas comienzan a reunirse en el plexo solar. Allí serán controladas, en su mayor parte, por la vida astral, imaginativa, mucho más que por la inconsciencia animal o la vida consciente de deseo. Se mezclarán con las fuerzas del plexo solar y serán gradualmente ascendidas al centro, pero siempre a través del centro cardíaco. Tenemos aquí el punto principal de las dificultades que afectan al místico, quien rápidamente viene al ser y a la actividad funcional. Llega a hacerse dolorosamente consciente de la dualidad y la atracción del mundo y la visión mística, de las posibilidades divinas y las potencias de la personalidad, del amor en lugar del deseo y la atracción, y de la relación divina en lugar de las relaciones humanas. Sin embargo, el tema todavía continúa interpretándose en términos de dualidad. El sexo aún persiste imaginativamente. Imaginativamente en su conciencia y no ha sido relegado a un lugar equilibrado, como el que ocupan los otros instintos de la naturaleza humana, lo cual da por resultado un interés casi patológico en el simbolismo del sexo, y lo que podría, en lugar de una vida sexual espiritualizada. De ello tenemos grandes ejemplos en los escritos y experiencias de muchos místicos de la Edad Media. En ellos hallamos expresiones tales como la desposada de Cristo, el matrimonio en los cielos, la representación de Cristo como esposo celestial y muchos otros símbolos y frases. Estos y muchos otros ejemplos desagradables de la psicología sexual están mezclados con la verdadera y pronunciada aspiración y ansiedad mística y el genuino anhelo de unirse a lo divino. La causa de todo reside en la etapa de transferencia. Las energías inferiores están sujetas, como podrá verse, a dos etapas de transferencia. Primero al plexo solar y de ahí al centro laríngeo, centro que durante este periodo no está suficientemente activo ni despierto. Para absorber y utilizar las energías del sacro, que en algunos casos son detenidas durante la ascensión
y retenidas momentáneamente en el centro cardíaco, produciendo el fenómeno del impulso sexual. Acompañado a veces por una definida reacción sexual física del erotismo religioso, generalmente de una actitud malsana que abarca desde la verdadera sexualidad hasta el celibato fanático. Este último es un extremo tan indeseable como el otro, y ambos producen resultados muy reprobables. Con frecuencia, cuando se trata de un místico masculino, habrá una expresión sexual súper desarrollada en el plano físico, perversiones de distintos tipos o una pronunciada homosexualidad. En los casos femeninos puede haber muchas perturbaciones en el plexo solar, en lugar de perturbaciones en el sacro, y la consiguiente afección gástrica, una vida imaginativa malsana que abarca desde el endeble prurito hasta formas definidas de enajenación sexual, acompañadas frecuentemente por una poderosa inclinación religiosa. Imaginaos no llevar bien el tema sexual, ¿dónde nos puede llevar? O para entender un poco por qué pasan muchas cosas también. De hecho, no sucede. Recordarles que estamos tratando las anormalidades y consecuencia a cosas desagradables. Si en las etapas primitivas del desarrollo místico existiera una correcta orientación de la vida mental y de los pensamientos, además de una valiente explicación del proceso, se evitarían grandes dificultades. Estas primitivas etapas se asemejan mucho al interés demostrado por el adolescente hacia el sexo y la religión. Ambos están íntimamente aliados durante este periodo particular de desarrollo. Si los educadores, progenitores y los que están vinculados al entrenamiento de la juventud pudieran prestarles una ayuda correcta, ciertas tendencias indeseables, tan prevalecientes ahora, no se convertirían en hábitos y estados mentales como ocurre hoy. En el transcurso de la vida mística, frecuentemente hay un periodo de dificultad si el místico no ha aprendido a controlar el sexo, equilibrando proporcionalmente las actividades de la vida en instintos naturales con la actividad de la conciencia. Por lo tanto, cuando llega a tener contacto con las experiencias espirituales, atrae la energía de su alma hacia la personalidad, y esa energía desciende directamente al centro sacro, sin detenerse en el centro laringio como debería hacerlo. Cuando esto ocurre, aparecen las perversiones sexuales, o bien se le da excesiva importancia a la actividad sexual, o se puede estimular peligrosamente la imaginación sexual, conduciendo a la falta de control y a muchos de los trastornos conocidos por médicos y psicólogos. El resultado es siempre una excesiva actividad en la vida sexual en una u otra forma. El canal de acercamiento de descenso es el siguiente. Del aspecto voluntad de la vida monádica a ese nivel de conciencia y energía denominado el aspecto de la mente superior, de la mente superior a los pétalos del conocimiento del loto egoico, de estos vórtices de fuerza a la mente inferior o concreta en la cual actúa con toda familiaridad el hombre inteligente común, al centro laringio y de allí inmediatamente al centro sacro, el centro de creación o de reproducción en el plano físico. Desde allí asciende nuevamente al centro laringio, donde el anhelo físico creador es transmutado en algún tipo de creación artística o literaria y más tarde se transmuta en el poder de crear grupos u organizaciones que expresarán alguna idea o pensamiento emanado de la mente de Dios, que exige una precipitación inmediata sobre la tierra. Que el discípulo transfiera el fuego desde el triángulo inferior al superior y preserve aquello que es creado por el fuego en el punto medio. Esto literalmente significa que el iniciado controle lo que se entiende generalmente por impulso sexual y la transferencia del fuego que ahora vitaliza normalmente los órganos genitales al centro laringio
llegando a la creación en el plano mental, por medio de la mente. Aquello que se ha de crear debe ser nutrido y mantenido por la energía, amor, de la naturaleza emanada del centro cardíaco. La secreción interna de las glándulas sexuales es el principio de la transmutación reconocida por la ciencia. ¿Querrá decir esto que el proceso de la evolución de la energía sexual se vierte hacia adentro del organismo y da origen a una nueva vida, capaz de una regeneración siempre nueva, siempre eterna? El hombre debe dejar que florezca en su interior el conocimiento necesario para transmutar la energía sexual que vive en su interior. Caparrón, castellano en catalán. En castellano. Un mundo de preguntas y un complejo conjunto de lo que no nos han enseñado. La cultura sexual en la humanidad siempre ha sido un proceso como animal y tabú. Animal es la palabra. Porque el ser humano siempre tiene ese concepto salvaje, de lo mismo hombre-mujer, es indistinto, siempre lo tiene. Lo que pasa es que nos, entre comillas, nos apaciguamos. Pero esta fuente energética, Montse, es que son distintos campos que hay que separar. Las energías, el sexo, la divinidad, la espiritualidad, el sacro. No hay que separar, hay que unir, intentar unir. En realidad lo que yo quería... Me refiero a separar en el sentido para llegar a comprender lo que después está todo unido. Claro, eso sí, pero justamente, y es bastante densa esta explicación, pero no había otra, es la transmutación y la transformación, tenía que prácticamente cogerlo literalmente. Sí que yo puedo entender que hay dos energías que suben y bajan, y esas dos energías forman parte de nuestro organismo y de nuestros centros energéticos. Y entonces, saber cómo funcionan. Y que es divino. Y que es divino, claro. No es físico solamente, porque somos divinos. Y que además esto que funciona en nuestro organismo, que nos creemos muy importantes, es el logos. Funciona así también, el logos también tiene un sexo, también está creando. Entonces cuando se retire el logos de esta materia que somos nosotros, entonces sí que empezará a funcionar lo que en realidad significa la palabra sexo. Es un símbolo, la palabra es un símbolo. Sí, empezará a verse la verdad, lo bueno, lo bello, la voluntad. El segundo aspecto de amor y sabiduría. Pero desde aquí tenemos que hacer ese trabajo y estudio de entendimiento de cómo funciona la energía sexual, que no es todo. Este escrito está hecho desde la segunda entreguerras, de las dos guerras mundiales, y habla también de cómo está la humanidad en la actualidad. Y exactamente, está muy actual, porque todo lo que explica es como si estuviera ahora, es como si ya vieran cómo estuvieran viendo por un agujero las películas, la forma de relacionarnos, la agresividad que hay, porque no puedes conseguir aquello que quieres. Además, entre la población adolescente, juventud, el sexo es un potencial universal, único, exclusivo, como si fuera aquello lo primordial, cuando no es así. No es así. El sexo forma parte de lo que la humanidad siempre ha ido desarrollando y nos ha llevado a lo que nos ha llevado, pero de hecho ocurre que no se reconoce, Montse, porque no las se explica. energías en la actualidad. No se explica. Si se explicara, se podría decir que aparte de hacer el sexo, estás activando un centro energético, y que ese centro energético no lo tenemos por casualidad.
como tampoco tenemos por casualidad el centro energético del habla, ni el del corazón. Entonces, si se explica, y esto habría que explicarlo y con tiempo, qué significa cada centro y qué función tiene, no ocurriría lo que está pasando. ¿Por qué no se explica? Porque todavía estamos en la fase muy primitiva, animal, del concepto sexo. Y del concepto humano, porque todavía funcionamos pues como en las otras épocas que hemos vivido, la época lemuriana, y aún nos queda mucho por recorrer. Por eso es interesante, el tema es crudo, es pesado, es una palabra sexo, choca, pero es la única manera de que se entienda que es la unión de los polos negativo y positivo, la unión de lo masculino y de lo femenino. Y eso lo denominamos aquí en la Tierra sexo, cuando en realidad es amor, que tampoco es la palabra, pero es amor. Me gusta más a mí decir hacer el amor que hacer sexo, que a veces dices hacer el amor porque quieres a aquella persona. Hacer sexo ya tiene una connotación más peyorativa. Sí. Y en realidad esto ha sido para crear un poco de incomodidad, un poco de curiosidad y un poco de ganas de investigar más sobre las energías, sobre los centros y cómo funciona nuestro organismo. Entonces la ignorancia se irá quedando cada vez más relegada. Cuando la humanidad vaya entendiendo este concepto y la juventud vaya madurando también junto con la humanidad, pues irán viendo que no irán con una persona, con otra, de igual sexo diferente, es igual, haciendo un acto sexual, ¿no? Lo hacen instintivamente, lo hacen porque tienen unas ganas, porque en el fondo también se encuentran solos, muy solos, hay mucha soledad en esa juventud y personas que no saben encontrar el verdadero amor, con palabras mayúsculas, no minúsculas, y que si encontraran y desarrollaran ese camino por este lado, verían que nunca se sentirían solos, nunca. Y aparte, irían madurando en muchos aspectos, Pero las religiones han hecho un trabajo tanto para bien como para mal. Antiguamente, o sea, la religión cristiana, la religión budista y la judía se parecen bastante en el tema sexual. En cambio, la religión de la India, Vedantas, antiguamente, y esto se ha perdido, había un maestro, un iniciado en la comunidad que sabía de las personalidades del chico y de la chica y concertaba matrimonios, porque sabía que eran de unos rayos determinados con los que ellos podrían hacer un trabajo, el trabajo de verdaderamente juntarse, procrear, y después de haber montado una familia, sobre todo el hombre, iniciaba su camino de misticismo. Compartir. Sí, aparte de compartir, pero tenía una razón de ser el hecho de casarse con una persona que aceptara que después de que haya tenido un hijo, una familia, él, el hombre, hacía su camino de misticismo, sin perder de vista la familia y su actividad sexual bien conducida. Eso es la única manera que se puede evolucionar. Personalmente soy de la opinión que hemos llegado a una sociedad completamente desbordada en todos los conceptos, y soy de la opinión que este sistema que tenemos en la actualidad tendría que desaparecer radicalmente para saber entender las energías y hacer una recapacitación general, espiritual y de compartir. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un señor, una señora, no hay conceptos de rabia ni de odio, no, simplemente el hecho de decir, aportar
un ser humano más, vamos a compartir el sexo para atraer a un ser humano, pero con los conceptos de amor, de sentimiento, no el sexo de prostitución, no sexo de corrupción, no sexo de un lucro personal, no, compartir el sexo, pero de una manera evolutiva dentro de los sacros, la dignidad espiritual, etc. Dentro de nuestra religión ha sido tabú. Pero es que la religión no se ha hecho más daño que bien. Al ser tabú no ha podido enseñarse en la escuela y hasta en las familias no se hablaba. Era algo que descubres cuando sales a la vida. Claro, pues antes no te la has pegado varias veces, vas aprendiendo, vas a ser la persona que está despierta y que no queda tocada por su personalidad y queda frustrada por haberse equivocado, ¿no? Entonces, lógicamente, dependiendo del país, dependiendo de la política de los países, se lleva un tipo de educación o se lleva a otro. Entonces, yo no conozco la India, pero por lo que he leído, ahí hay una base de conocimiento que se ha perdido también, que se ha perdido, pero cosa que en la religión cristiana, por la traducción que se ha ido haciendo de la verdad, pues tampoco no nos ha llegado bien. Hay unos textos muy curiosos, por ejemplo, no sé si aquí los presentes conocerán el libro, hay un libro que se llama El tercer ojo, y está basado por un lama budista. No, es un periodista, No, americano. no es ningún periodista. No es ningún periodista. Es un monje budista. Bueno, la cuestión es que él, en un momento dado, con una conversación que mantiene con Champa, ¿no? Sí. Se hizo budista, pero era un periodista. La cuestión es que él tiene una conversación con uno de los alumnos, por decirlo de alguna manera, porque es que no me sale el nombre de las criaturas que les están preparando para monjes. Y el chiquillo le pregunta en un momento dado, ¿es que no hacemos nosotros el amor? ¿No hacemos el sexo? Es que me acuerdo por lo que tú explicas, y él le comenta, dice, el sexo, le responde, es algo virtuoso de la propia vida, pero también es algo que conlleva el amor. Si no hay amor, ¿Ves bien? Y es que el sexo es un tema muy profundo, porque es que no se puede. Si olvidamos el concepto terrenal de cómo y lo aparcamos, podemos llegar a entender estos escritos. Sí. No tiene nada que ver. Para nada. Pero el sexo no está relacionado con el deseo. Totalmente. No, el terrenal. El terrenal. Totalmente. Pero el espiritual es muy diferente. Pero justo has dicho una cosa que me hace recordar lo que he leído o lo que he estado leyendo. El deseo, cuando una persona, el hombre espiritual, que se cree místico, ha aparcado el deseo, pero no el sexo. Lo tiene relegado y no sabemos cómo funciona internamente, dependiendo de su personalidad, del rayo, de lo que le influye, de su karma, cómo lleva internamente la relación con el centro sacro. Porque el pensamiento tiene tanto peso como la acción. Entonces, un místico tiene que saberlo, tiene que saber cómo se relaciona internamente con respecto al sexo. No por ser célibe está libre de pecado, por decir algo, ¿no? Libre es el pensamiento. Es que el personaje que tú estás hablando ahora, que hay muchos, ¿no? Sí, han sido muchos, no, el deseo no lo tiene, pero
no por eso no puede mover las energías de su ida y pingala, de su espalda, que son los dos conductos. Sí, estas son las dos palabras. Y esto también es sexo, pero es un sexo que no hay deseo. Él lo ha dejado, él es un anhelo, es un ideal, es algo que él aspira a poder unirse con su amado. Sí. Pues si leemos los textos de, Pero en ese punto, de los místicos cristianos que conocemos, es su amado, y lo que él lo mueve es hasta ese proceso que tú has hecho, de subir del sacro hacia el laringio, del laringio lo escribe, se transforma en creativo y sube hacia arriba, hacia la pituitaria, y después tiene que volver a bajar para sentirlo de una forma universal. No amor a él y a uno solo, a otro de delante, sino a todo el mundo. Y después es cuando se realiza este acto, digamos, sexual, que no es propiamente sexual, pero que se efectúa. este es el punto. ¿Sí? Este es el punto donde está la transformación. Y es difícil para la persona que llega a este punto, porque se pone enfrente lo que es el misticismo y lo terrenal, lo que es lo espiritual y lo terrenal. Y hay mucha gente que en este punto se pierde. Es muy complicado este punto, es porque cuando te toca el corazón, que sientes ese amor, sí, ese amor tiene que ser neutro, no puede ser encarrilado a una persona, a alguna cosa, porque ya volvemos otra vez con lo del deseo. Es un ideal. Es un ideal. Y también cuando has dicho tú lo del ideal, lo del anhelo, yo no lo veo. Lo del anhelo, es ahí también cuando nos podemos perder, porque el anhelo se puede convertir en deseo. Bueno, porque aún no tenemos el discernimiento suficientemente. Ahí está, que claro, es el punto que se ni, tiene que haber trabajado mucho durante muchas vidas para poder discernir. Esto es un hilo de un... que aquí hay un steampack, ¿cómo se llama esto? Un precipicio. Un precipicio, y por el otro hay otro precipicio. Y uno pasa por el medio, por el camino del medio. Al filo de la navaja, una película fantástica que os la recomiendo. Ese es el y nuestra mente puede estar perturbada, nos podemos pensar que estamos en lo cierto, que estamos en el camino, que estamos realizando ese trabajo bien hecho, pero resulta que podemos también autoengañarnos y podemos caer en que todo ese proceso, en vez de hacer todo este proceso arriba y después bajar, pues pueden quedar a los chakras, en los pétalos de los chakras, que también hemos estudiado esto aquí, y pueden quedar cosas aún por trabajar y por sacar y por transmutar. Y pues nos perdemos en el camino. Es muy importante, Es que es un proceso... Mientras leía, mientras preparaba, es muy importante observarnos nuestro cuerpo, dónde está la energía puesta. O sea, la mente consciente es siempre muy importante de tenerla presente y escuchar nuestro cuerpo. ¿Dónde está ese fuego y qué está pasando con ese fuego? Es la única manera de poderlo controlar. Es la única manera de poderlo dirigir. Nuestro cuerpo Es una concentración espiritual plena, Sí, claro, rotundamente. Claro. Apártate, sal de estas sociedades, concéntrate en ti mismo. No necesariamente hay que A apartarse. ver si me comprendes. Porque el servicio se tiene que hacer. Por el ejemplo, a lo mejor tú estás experimentando con tu cuerpo y sintiendo este fuego, cómo se va recorriendo y cómo tú lo vas escribiendo, porque al llegar aquí la actividad artística o pintar o lo que sea, si tú eso lo experimentas y después lo puedes comunicar a alguien, estás haciendo un servicio. Y no te lo puedes apartar, no te puedes apartar ni te puedes ir. Es que aparte irradias. Tú cuando Claro, haces un trabajo, es que normalmente irradiamos, Sí, estamos exacto, irradiando porque sí. somos energía. Si tú vas haciendo ese proceso, tú irradias eso. Claro. Y la gente a veces sin preguntar ni nada se pone a tu lado y nota algo distinto, lo nota.
porque tú irradias algo distinto. Te pregunta. Más limpio, más de paz, más de... Y pregunta, dice, qué raro, esa persona no actúa como los demás, esa persona no hace eso como los demás, esa persona, mira, resulta que no busca en ti nada de lo que busca a veces la gente, que se aproxima de un hombre a una mujer, o de mujer a un hombre a otra mujer. Y eso se va viendo, se va notando, lo va notando. El apartarse no está bien. No, se tiene A ver que si me andar. comprendes. No, Yo parece. El trabajo es no solitario. estoy de acuerdo El en trabajo es apartarme. solitario. A ver, exacto. El Sí, trabajo eso es es solitario. Y dependiendo del que sea, No, es solitario. es solitario. Es solitario. Por eso- Ahí es a donde voy yo. Por eso sé que... Los conceptos espirituales. Sí. Sí, eso sí. Aquí ahora vamos a dejar todas las religiones que dominan el mundo. Hablamos No, del eso concepto aparte. espiritual, Sí, sí. lo que es tu Sí, espacio y espíritu. sí. Esos 3 puntos, 4 puntos cardinales. Tú en el centro, espiritualidad, concentración, mente, cuerpo y alma. A partir de aquí centrémonos en buscar verdaderamente si es lo que necesitamos volver a recuperar, porque se ha perdido todo esto, Monse. Totalmente de acuerdo, claro. Ahí estamos. Yo personalmente, y no quiero alargarlo, soy de la opinión que por motivos que no vienen al caso, muchas veces a mi marido se lo comento, ir una semana a Lhasa, al Tíbet. No, tampoco vas a conseguir. A ver, no, Se sí. tiene que hacer aquí. A ver, son formas de pensar. Ya. No es lo mismo estar en mi querida Cataluña, y me salgo de los contextos, no es lo mismo estar en mi querida Cataluña que subirme a la falda del Everest, quedarme allí 1 hora, media hora y pensar, bueno, tiempo, espacio y lo que me envuelve. Que sí, estoy de acuerdo que lo puedo hacer aquí, Sí, en el no te Pirineo prives, catalán, a ver si me comprendéis. No te prives, porque es una oportunidad. Ir al Tíbet no se puede Eso es hacer. un sueño, Monse, eso es un sueño. Pero es a lo que vamos, es esa materia que está ahí. Es que yo soy muy creyente de las energías, los flujos que nos envuelven, que la gente no cree que están ahí, Dios mío, si es que, sin venir a cuento, yo según qué aspecto los he palpado. Lo percibes. Los he palpado y me han creado en según qué momentos mucha satisfacción y me han hecho también superar etapas en mi vida que hasta que yo todo esto lo llegué a comprender en el momento en que empecé a leer El tercer ojo y el resto de los 4 textos que tiene él, y meterme un poco en la psicología y en la filosofía del mundo budista. Y vuelvo a repetir, como dije al principio, soy religiosa, no soy practicante, pero sé que existe, o al menos esa es mi creencia. A ver si me comprendéis. Existe una O sea, energía. junto una serie de energías, entre comillas, en las que yo no puedo demostrarle a los aquí presentes, pero yo lo siento. Lo siento. Lo que pasa es que yo no sé, no tengo la fórmula para que los demás puedan compartir ese flujo, porque no estoy tan avanzada. Tranquila porque lo notamos, tranquila. Pero No tengo ese flujo. Tú tienes Pero no- esta experiencia, Sí, es tuya. la tuya. Es mía. Es la tuya, es la tuya. Y vívela y Pero a veces, ¿sabéis lo que es querer compartirla con los demás? no se puede porque se desvanece. Sí se puede. Se desvanece. Soy de la opinión que sí se puede. Lo que pasa es que tienes que tener la suerte de tener esa persona que llegue a comprenderlo, lo que tú estés explicando y lo que quieres mostrar. No son situaciones visibles, no están aquí, no son palpables, no se tocan. Pero sí una persona lo puede esparcer. Tú tienes una experiencia, diríamos, extrasensorial, por decir algo, a nivel energético, por decir algo. Entre comillas. Sí. Esa experiencia es tuya.
la puedes compartir, la puedes decir, pero no porque los demás te la acepten o te la crean o no te la crean, no dejará de existir. Seguirá siendo tuya y los demás, yo no soy partidaria de explicarlo mucho. Yo tampoco. Solamente con personas que realmente me van a entender y me van a Por eso lo he sacado aquí a la luz. Sí, sí, sí. Claro. Por eso lo he sacado aquí a la luz. Porque yo cuando me salgo de contexto, cuando leí el programa, esta reunión, yo me pensaba que era otro concepto de sexo y me alegro de haberme equivocado porque es que me encanta la experiencia, el compartir, Entonces vamos a entender, si el hablas de compartir, y la verdad es que no suelo decirlo esto porque en realidad en mi vida solamente son 2 personas que conocen este asunto, mi marido y otra persona, son los únicos, y es la 3ª vez que lo saco a la luz. Pues estás en buen lugar. Y gracias. Desconozco aquí los presentes, pueden ser entre los que estamos reunidos algunos que sean sépticos, porque no todo el mundo está preparado para... Monse, es que no todo el mundo estamos preparados para comprender ciertas cosas y están ahí. Blanca, hay mucha gente en el mundo que está evolucionando para este camino, este despertar. Hay mucha gente. Entonces yo más, pregunto, ¿es lo que me está sucediendo? Sí. Porque a veces a mi marido se le pregunto, ¿qué me está pasando? No, que te estás Mira, haciendo. esto se suele despertar a través de un shock, a través de un accidente, a través de una enfermedad, O a través de tu proceso evolutivo, por karma. Como sea. Siempre, y esto está escrito, esto sí has leído, se sabe. No, es que está, Entonces, está en artículos, Mira, nosotros está Blanca, está en las reacción después es un acto amoroso. La atracción masculino-femenino se transforma en magnetismo entre la personalidad y el alma, poniéndose en actividad los centros coronario y ajna, que se le entretejen. El cuerpo pituitario y glándula pineal condicionan a la personalidad, permitiendo la fusión con el alma. Por tanto, las glándulas pituitaria y pineal se activan para permitir que nuestra alma dirija nuestra personalidad, que es la finalidad de la evolución del hombre. Un hombre espiritual, cuando la actividad o no actividad de estas fuerzas energéticas están bien canalizadas, pueden ser controladas por el alma. Este es el hombre espiritual. Cuando estas fuerzas están bien canalizadas, que son fuerzas que van de arriba a abajo y de abajo a arriba, entonces se puede decir que es un hombre espiritual. Ahora explicaré y desarrollaré un poco este tema. En la primera iniciación, el centro más activo e involucrado es el centro sacro, por lo que la energía de este centro debe ser transmutada y elevada al centro laríngeo, transformando el acto físico creador. Bueno, esta es la tercera intervención que hago sobre el tema de la energía sexual. Le tengo que agradecer a Margarita la oportunidad que me ha dado de aprender más sobre aprender, porque no se sabe mucho sobre este tema, y el hecho de poderlo estudiar, pues por eso le doy las gracias, estudiarlo y para poderlo ahora explicar y dar esta charla. Va a ser la última porque, bueno, es un tema que creo que cada cual tiene que buscar por separado. Entonces, voy a empezar.
Desde el punto de vista de la humanidad, la finalidad del sexo es la procreación y la continuidad de la especie, y esto es correcto, y forma parte de la evolución y del plan divino. Aunque hayamos prostituido y envilecido la energía sexual, la base es divina e ideal. Este es el aspecto de amor del logos. A partir de una etapa de la vida, los apetitos y deseos se calman y empezamos a comprender que el sexo es solo un símbolo. Es un símbolo porque en realidad lo que se hace es amarse, ¿no? Atraerse, y a través del amor te unes con una persona, y el acto del sexo es verdaderamente amor porque hay una creación después. Siempre que haya en otro proceso creador, que es, lo que decía antes, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esto es el fundamento de la transmutación, y en este proceso los hombres hemos cometido graves errores, abordando el tema desde dos puntos de vista diferentes. El celibato y el deseo sexual normal, que sería normal, y además el libertinaje, la perversión, perjudicando futuras encarnaciones. Estas son dos formas de llevar mal la energía sexual, ni la abstención ni el exceso, y de una manera normal, no siempre, por tanto entra dentro de la parte también negativa. La verdadera transmutación es, en realidad, el logro de un correcto sentido de proporción en relación con cualquier aspecto de la vida humana. Quiere decir que en cualquier aspecto nuestro, en cualquier momento de nuestra vida, hemos de tener un sentido de proporción y correcto sentido. La utilización deliberada de la energía sexual para los propósitos de la evolución interna, y en lo que respecta a los hombres actualmente, tiene particular referencia al centro sacro y a las energías que lo ponen en actividad. Cuando el debido reconocimiento del lugar Hola, bona tarda. Estamos aquí reunidos para escuchar a nuestra amiga, nuestra hermana, Montse Viaplana, que nos va a hacer un tema que es un poco dentro de nuestras costumbres de reuniones y hablar y de conferencias y tal. Salimos un poco de los temas habituales, que es el de la sexualidad, y bueno, ella lo hace de un modo que yo creo que lo podemos entender de muy diferente manera que la gente al exterior lo interpreta, lo conoce y lo habla. Y bueno, pues os doy paso a ella para que os dé esta sabia explicación. Gracias. Que la vida, el sexo debe ocupar en la vida diaria, vaya paralelo a la concentración mental en el centro laríngeo. Ese centro automáticamente llegará a ser magnético y atraerá hacia arriba las fuerzas del centro sacro a través de la columna vertebral al lugar de la construcción creadora, que es el centro laríngeo. Entonces la vida sexual normal no se atrofiará y estará regulada y relegada a su correcto lugar, como una de las facultades o apetitos comunes de los cuales fue dotado el hombre. La vida sexual es controlada cuando no se tiene un interés directo y aplicando las energías corporales a cosas superiores. En
Entonces, los desórdenes y el abuso del principio sexual cederán, pasando a una vida ordenada y al correcto empleo de esta importante función corporal. ¿Quieres preguntar algo? N'hi ha un munt de preguntes. Ja tinc més coses, vull dir que si no ja... N'hi ha un munt de preguntes perquè en uns aspectes, dins de la meva opinió, aquest conjunt de, per exemple, l'Església ha afegit el sexe amb uns conceptes negatius. És que n'hi ha moltes contradiccions.